Al hablar de sistemas dispersos o mezclas, se tendrá en cuenta que se denomina así a los sistemas homogéneos, soluciones o heterogéneos, suspensiones o dispersiones, formados por más de una sustancia. Se caracterizan porque los componentes de las mismas, cuando son homogéneas, se pueden fraccionar y cuando son heterogéneas se pueden separar en fases, según el grado de división de las partículas. Los sistemas dispersos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Dispersiones macroscópicas o groseras son sistemas heterogéneos. Las partículas dispersas se distinguen a simple vista o con ayuda del microscopio. Dispersiones o sistemas coloidales. En estas dispersiones, el medio disperso solo es detectable con el ultramicroscopio. Si bien son sistemas heterogéneos, marcan un límite entre los sistemas materiales heterogéneos y homogéneos. Soluciones verdaderas. Estos sistemas homogéneos donde las partículas dispersas son moléculas o iones, no son visibles ni siquiera con ultramicroscopio. Nos vamos a enfocar a sistemas coloidales. Todo sistema coloidal estará constituido por partículas dispersas dentro de un medio. Sus propiedades, en primera instancia, se pueden correlacionar con el tamaño expresado linealmente de dichas partículas, sin excluir las necesarias consideraciones de la forma, la carga eléctrica y otros factores. En consecuencia, el tamaño es un criterio simplificador para caracterizar sistemáticamente el sistema disperso. En cuanto a los límites en el tamaño de las partículas coloidales, se puede aceptar un rango entre los 10 y 10.000 Armstrong. La característica principal de los coloides es la relación entre la superficie y el volumen de las partículas, que es muy grande debido a la superficie extraordinariamente extensa de la fase dispersa en comparación con la misma cantidad de materia ordinaria. Una clasificación muy útil de las dispersiones coloidales se basa en los estados físicos de las partículas coloidales y del medio dispersante. En la tabla que se muestra se indican los nombres de los distintos tipos de dispersiones coloidales y muestro algunos ejemplos para cada uno de ellos. Propiedades cinéticas. Una de las propiedades que más distingue a las dispersiones coloidales es que no pueden sedimentarse, aun cuando las partículas sean más densas que el líquido que las rodea. El movimiento browniano consiste en el movimiento constante y regular que realizan las partículas coloidales dentro de la fase líquida de las colisiones no compensadas de las moléculas del dispersante con las partículas dispersas a las interacciones con las otras partículas. El caos parece mayor cuando menores son las partículas, ya que es más fácil modificar su dirección y velocidad. Es importante recordar que el movimiento browniano solo puede explicar la estabilidad de las dispersiones coloidales más pequeñas. Difusión. Tiene relación estrecha con el movimiento browniano. El movimiento constante de las moléculas del líquido ocasiona que las partículas coloidales se encuentren en movimiento browniano constante, lo que a su vez acarrea una tendencia a las partículas coloidales a dispersarse por todas partes en el disolvente. Presión osmótica. Si un disolvente como el agua y un sistema coloidal agua más coloides se encuentran separados por una membrana, la cual es permeable al solvente pero no a los coloides, la dilución puede ocurrir únicamente con el movimiento del solvente hacia el sistema coloidal a través de la membrana. Esto ocurre en forma espontánea y se llama flujo osmótico. Si se aplica una presión hidrostática apropiada de forma que el flujo osmótico se detenga, se alcanza un estado de equilibrio. La presión balanceante es la presión osmótica. Esta presión es interesante ya que se puede utilizar determinaciones experimentales de presión osmótica para calcular el número de partículas y el peso promedio de dicho número en sistemas coloidales. El efecto Tyndall es el fenómeno físico que ocurre cuando las partículas coloidales en una disolución o un gas son visibles al dispersar la luz. Esto será fácil de observar en los siguientes experimentos que demostraremos. Primero se tiene un vaso con agua, a la cual se le incide una luz láser. Dado que el agua por sí sola no es un sistema coloidal, no existe una fase dispersa que refracte la luz. Cuando se le añade leche, se genera un sistema coloidal en el cual la leche es la fase dispersa, que es capaz de refractar la luz incidente y permite observar su trayectoria. Ocurre el mismo fenómeno con una luz blanca convencional, solamente que en este caso la luz se refracta con mayor facilidad y se dispersa por completo. Para este experimento se coloca una varilla de incienso previamente encendida. Hay que dejar que el humo impregne el vaso, cuidando de no quemar ni tampoco permitir que escape por alguna abertura.
En este caso, el sistema coloidal se compone de dos gases, el aire como fase dispersante y el humo del incienso como la fase dispersa. Al incidir una luz láser, es posible observar su trayectoria, puesto que el humo refracta la luz incidente, y ocurrirá el mismo fenómeno con una luz blanca, salvo que ésta se dispersa con mayor facilidad. Ahora realizaremos unos experimentos sobre la filtración de un coloide. En estos experimentos demostraremos que no es posible realizar esta filtración utilizando métodos comunes como el papel filtro. Y también utilizaremos dos coloides, jabón líquido y la espuma de este jabón. Al mezclar el jabón con el agua se puede formar espuma, la cual es un coloide. Las espumas son aglomeraciones de burbujas de gas cubiertas con una película. Aparecen en dispersiones gaseosas estabilizadas con jabón u otras sustancias hidrofílicas y se forman en la espumación de tales sistemas. Debido a que las partículas de un coloide son de 10 a 100 nanómetros de diámetro, no sedimentan en reposo y no se pueden separar por filtración normal. Es posible producir membranas con tamaño de poro suficientemente pequeño como para separar partículas coloidales. En estos casos se emplea la ultrafiltración, en la que es necesario forzar el paso del líquido a través de la membrana aplicando presión o succión. Propiedades eléctricas. Son muy importantes para comprender la estabilidad de las dispersiones coloidales. Al pasar una corriente directa a través de una solución coloidal, las partículas son arrastradas a los electrodos positivos o a los negativos. Este fenómeno, descubierto por Reus en 1807, es conocido con el nombre de electroforesis. Su importancia se debe a que nos indica que las partículas coloidales tienen carga y que mueven de acuerdo al signo que tienen hacia el electrodo del signo opuesto. Casi todos los coloides tienen carga negativa y se trasladan hacia el electrodo positivo. En las partículas coloidales existen cargas superficiales por iones constitutivos de los componentes, absorción de iones ajenos, ionización de grupos ácidos o básicos y sustituciones isomórficas, y una carga permanente y variable debido al pH. Por lo tanto, se forma una doble capa eléctrica en torno a las partículas, cada una acompañada de una nube iónica o capa difusa en sus desplazamientos. El potencial eléctrico Z es el límite de la capa de iones y es el que regula el movimiento de las partículas en un campo eléctrico. Mientras que la electroforesis, al introducir una dispersión coloidal en un dispositivo como este y aplicar un campo eléctrico, se observa un desplazamiento de los niveles, un movimiento de la partícula hacia el electrodo de carga contraria, movimiento funcional del potencial Z y este del tamaño y carga de la partícula. Sus aplicaciones resultan en análisis y separación de sustancias. Purificación de coloides. Para poder estudiar un coloide es necesario eliminar interferencias. El papel filtro no sirve si el tamaño de partícula es menor a 10 a la menos 6 metros. Por otra parte, muchas veces nos interesa eliminar partículas más pequeñas que las coloidales. Por ejemplo, iones en exceso que a veces quedan después de preparar un coloide. Sedimentación y centrifugación. Se ha observado que una partícula más densa que el medio que la rodea tenderá a sedimentar por acción de la gravedad. Desafortunadamente, las partículas coloidales tienden a alcanzar el equilibrio de sedimentación gracias a la fuerza contraria de difusión, producida por el gradiente de potencial químico generado al sedimentarse. Rara vez podemos depender de la fuerza de gravedad para sedimentar partículas coloidales, por lo cual es necesario acelerar el proceso por medio de la fuerza centrífuga. A esto se le llama centrifugación. Mientras el coloide sea liofílico, no hay mucho de qué preocuparse. En el caso de los coloides liofóbicos, de partícula muy pequeña, puede suceder que la fuerza centrífuga aplicada sea tan grande que las partículas se agreguen en un solo grumo, muy difícil de redispersar. Hay que tener, pues, cuidado en utilizar una velocidad de centrifugación adecuada que nos permita redispersar las partículas. Este método es el menos exacto, pero permite una determinación más rápida del peso molecular. La velocidad del rotor de la ultracentrífuga se lleva a la del equilibrio en un periodo de 1 o 2 horas, mediante una serie de ajustes. Las medidas se llevan a cabo en el fondo del tubo y luego se pueden extrapolar el peso molecular. Diálisis.
La diálisis sirve para eliminar electrolitos en exceso. Los iones se difunden a través de una membrana permeable a los iones, pero impermeable a las partículas coloidales. Las membranas de diálisis pueden hacerse con colodión, nitrato de celulosa, celulosa regenerada. La diálisis puede verse obstaculizada al principio, debido al flujo osmótico del solvente, pero a medida que la concentración de sales disminuye, el problema se alivia. Puede acelerarse el flujo de los iones, aplicando una diferencia de potencial eléctrico. Entonces la técnica se denomina electrodiálisis. En algunos casos también se presenta electrodecantación, que es la sedimentación de las partículas coloidales en condiciones de electrodiálisis. Filtración y ultrafiltración. Los coloides pasan a través de papeles filtros comunes. Las partículas no son retenidas ni aún por las clases más finas de papel filtro. Los filtros finos tienen un diámetro de poro de 0.0009 a 0.0016 milímetros. Las partículas de solución de sulfuro arsenioso, hidróxido de férrico, plata, gelatina, albúmina y otros coloides pasan a través de estos filtros. Se nota que dichas partículas son más pequeñas que los poros del filtro. Las partículas coloidales son más o menos completamente retenidas por ultrafiltros, que son muy finos, cuyas membranas son geles sólidos. La estructura de la membrana es la misma que la del papel, pero el poro es más pequeño. Uno de los mejores materiales ultrafiltro es el papel celofán. En este la filtración es muy lenta, que luego de un cierto tiempo el líquido penetra una membrana y a una gota de líquido es formada por debajo del celofán. Finalmente, el examen de estas gotas se diría si las partículas penetran en la membrana o no. Otro material que se ocupa para hacer la ultrafiltración es usar una solución al 4% de nitrocelulosa en una mezcla de alcohol y éter. Son formadas en la evaporación parcial de la mezcla alcohol-éter. El colodión es vertido en un filtro de vidrio poroso o filtro de crisol. Intercambio iónico. Debido a que los coloides poseen superficies cargadas, son neutralizados por absorción de iones de la solución. En ciertos casos, lo que nos interesa es asegurarnos que los iones absorbidos sean todos de la misma clase. Esto se puede hacer por intercambio sobre una resina de cambio iónico cargada con los iones que nos interesa absorber sobre el coloide. El mayor problema consiste en eliminar todos los contaminantes que pueden estar presentes sobre la perla de la resina, lo cual no es tan fácil como pudiera parecer. Absorción competitiva. Es un procedimiento utilizado en los laboratorios de química orgánica. Absorber impurezas sobre carbón activado. Los químicos de coloides prefieren emplear tejidos de fibras de carbón en lugar de carbón en polvo, debido a que es más fácil eliminar el carbón con las impurezas absorbidas. La tela requiere un tratamiento para eliminar todas las impurezas con las cuales pudiera contaminar el coloide.